bien, licenciada, muchas gracias. ¿Y usted? Ay, qué bueno, me alegro también. Ustedes iniciaron ayer, ¿verdad? Hasta el Así otro es, lunes empiezan sus exámenes, ¿verdad? así es, Sí, licenciada. licenciada. Tenemos 2 clases todavía. Em, Tenemos pendiente con ustedes la comprobación de lectura. ¿Se recuerdan? Sí, para el Sí, 30, licenciada. para el jueves, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces el jueves lo vamos a hacer. Terminamos el cuestionario de la ley de colegiación profesional obligatoria. Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Muy bien. Les tengo otro cuestionario del código de ética profesional, pero vamos a trabajar una hora tal vez con el punto número 9 y luego ya les voy a remitir el cuestionario. Estos cuestionarios no tienen punteo, es únicamente un cuestionario, ¿verdad? Para repaso de las leyes. No sé si tenemos alguna duda. No, licenciada, gracias. Muy bien, Domi, gracias. Voy a apagar la cámara entonces y a ver qué dice Suni. Haces preguntas si esas leyes entran en el examen. Sí, esas leyes son parte del examen, ¿verdad? Vamos a escuchar a Suni. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Licenciada, fíjese que yo le tengo una pregunta. Es que me hicieron una pregunta a mí que hay una persona que le van a hacer una carta de poder allá en el consulado de Estados Unidos y me preguntan quién la debe registrar acá en Guatemala, si lo puede hacer la persona particular o necesita de un notario. Disculpe la pregunta, licenciada. Sí, Suni, muy bien. Es una carta a poder, no es un poder en general, ¿verdad? O un mandato, no. Es para sacar el pasaporte de una menor de edad. Pero ellos lo aceptan como carta a poder. Sí, eso es lo que me indicó la señora que me estaba preguntando, que el esposo le dijo que iba a hacer esa carta, porque eso lo le están pidiendo ahí para sacar pasaporte. El pasaporte, nada más. Ah, muy bien. Si es así, entonces puede ser que el documento ya venga apostillado. Si ya viene apostillado, entonces ya no hay que hacer las legalizaciones acá. Ahora si no, sí habría que hacerlas. Sí, porque a ella le indicaron que solo debe de pagar 30 quetzales, pero ella no sabe dónde va a pagar esos 30 quetzales. Ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí tiene que abocarse ella. Porque como no es un Ah, muy bien. documento que necesite registro, entonces no necesita que un notario lo protocolice, ¿verdad? Entonces puede hacer la Ah, muy persona bien. el mismo el apostillado. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Muy Muy amable. bien, Sonia, de acuerdo. Voy a presentar un momentito.
El punto que vamos a iniciar hoy se refiere al documento. En esta diapositiva tengo el punto 9 y el 10, que es el documento y la eficacia jurídica del instrumento público. Estos son puntos que ya entrarían para el final. El documento es un tema importante porque lo que nosotros estudiamos en nuestro curso de Derecho Notarial es para efecto de poder redactar documentos, para poder redactar documentos notariales. Como documento tenemos una definición en la diapositiva, que es un instrumento, es una escritura, un escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, o al menos que se aduce con tal propósito. Esto lo escribe Guillermo Cabanelas y lo cita el doctor Neri Muñoz en su libro de Introducción al Estudio del Derecho Notarial, que nos ha servido de base para nuestro estudio. Cualquier documento o cosa que sirva para ilustrar también es documento. Y el documento lo podemos encontrar en diferentes superficies. Puede ser en una estela, puede ser en una estatua, y a eso le llamamos monumentos, porque ellos documentan algo, documentan una historia. Puede ser un libro, puede ser una película, también está documentando. Puede ser una carta, una fotografía, un plano. Y principalmente un contrato escrito, que es lo que nosotros aprendemos a redactar en nuestro curso de Derecho Notarial. El documento se divide en documento público y en documento privado. El documento público es el que emite un funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo. Tiene que ser un documento firmado por él, pero que sea en ejercicio de su cargo. Por ejemplo, si lo que ellos firman es una carta de recomendación, ese no es un documento público, porque no está hecho en ejercicio del cargo que tiene. Eso es un documento privado, ¿verdad? Porque no lo están firmando en el ejercicio del cargo que ostentan. Y también el documento público el que autoriza al notario. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. El documento público tiene su propia formalidad. Por ejemplo, un acuerdo, un acta administrativa, una resolución. Estas no las van a emitir a capricho, esa tiene una formalidad. Y el documento público notarial que autoriza el notario, 186, Sergio.
también tiene su propia formalidad. Nosotros ya sabemos qué instrumentos públicos autoriza el notario. Y también qué formalidad es la que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos redactando cada uno de esos instrumentos públicos. Ellos tienen su propia formalidad. Si estamos autorizando una escritura pública, un acta de protocolación, una razón de legalización de firma, si estamos autorizando un acta notarial, un acta de legalización de copia o de firma, cada uno de ellos tiene su propia formalidad, su propia forma, requisitos y formalidades que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos redactando esos instrumentos públicos. Y el documento privado, como su nombre lo establece, es un documento que no tiene formalidad. La persona lo puede redactar como desea, como quiera. Puede ser con colores, puede ser con papel especial, con crayones, con marcadores especiales, etc. Es un documento privado. No tiene una formalidad como el documento público. El documento privado se clasifica en documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada y documento privado reconocido ante juez. El documento privado con firma legalizada, la parte que el notario autoriza es la legalización de firma. El documento público notarial es la legalización de la firma. Y el documento privado, pues, es el que quiere la persona redactar. También puede el notario redactarlo. Vimos en el arancel que también el notario puede cobrar por redactar documentos privados. La parte notarial en el documento privado sería la firma legalizada. El documento privado sin firma legalizada, pues es cualquier documento, ¿verdad? Que la persona quiera crear, quiera redactar, pero no tiene una legalización de firma. Y el documento privado reconocido ante juez son documentos que pueden servir de prueba en alguna circunstancia, en algún proceso civil o penal, dependiendo, ¿verdad? Pero estos documentos tienen que ser reconocidos ante el juez para que puedan ser aportados como alguna prueba. Entonces, tenemos documentos públicos y documentos privados. Los públicos son los que emite un funcionario o empleado en el ejercicio de su cargo y los que autoriza el notario. Para diferenciar estos documentos públicos a los instrumentos que autoriza el notario, les vamos a denominar instrumento público. Instrumento público notarial. Y el documento privado es el que no tiene formalidad y lo clasificamos en documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada y documento privado reconocido ante juez.
La etimología de instrumento público es el siguiente. El término instrumento proviene del latín instruere, que significa enseñar, y se refiere a todo aquello que puede servir para dejar una constancia, para fijar un conocimiento. Y como definición, es el documento autorizado por notario o notaria a requerimiento de parte, en el que se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual por la intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Como dijimos, el instrumento público es el que el notario autoriza. Y para diferenciarlo del instrumento público, le denominamos instrumento público. Nosotros como notarios y notarias siempre vamos a actuar a requerimiento de parte. Debe haber una rogación previa, una solicitud. Y hacemos constar declaraciones que tienen validez entre las personas que participan y ante terceros. Y al intervenir el notario se tienen como ciertos y por eso sirven de prueba en juicio y fuera de él. Así lo establece el artículo 186. Los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Si hay algo que no sea correcto, entonces también pueden impugnar ese instrumento público. Los fines del instrumento público es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad y servir de prueba en juicio y fuera de él. Se perpetúan los hechos porque como los documentos que autorizamos son escritos, a través de la escritura queda perpetuidad esa documentación y también las manifestaciones de voluntad. Cuando la persona firma el instrumento público es porque está manifestando su voluntad, porque está de acuerdo. Entonces, esa documentación queda a perpetuidad. Y como dijimos, esa documentación sirve de prueba en juicio y fuera de él. Existe la teoría de la prueba preconstituida. Esta teoría se refiere a que nosotros, esa documentación que autorizamos, es una documentación que está hecha con anterioridad a un pleito futuro. Se le critica porque casi nunca se va a utilizar. Si el notario redacta bien el instrumento público, si tiene el cuidado adecuado en la documentación, en los datos y todo el procedimiento notarial lo realiza, pues nunca va a haber ningún problema. Ni tampoco van a impugnar esos instrumentos de nulidad, porque están humanamente perfectos. Pero si la persona se ve afectada e impugna esos instrumentos públicos, nosotros podemos valer nuestros derechos a través de los testimonios de los instrumentos públicos que tenemos en nuestro poder. Entonces va a ser con relación a esos instrumentos públicos que el notario ha autorizado. La teoría de la prueba preconstituida es en relación a la fuerza o valor jurídico del instrumento público. Prueba preconstituida ya preparada con anterioridad al pleito futuro. Prueba escrita que está en ese instrumento
y que si alguna vez la necesitamos, la presentaremos de inmediato para hacer valer nuestros derechos. Por eso es importante que el notario y la notaria tome el debido cuidado, cumpla con las formalidades, chequee la información, la documentación, para que tenga seguridad en esos instrumentos que va a autorizar. Y también nuestros clientes queden garantizados en cuanto a ese instrumento público que el notario o la notaria ha autorizado. Caracteres del instrumento público. La documentación que nosotros como notarios vamos a entregar a nuestros clientes van a ser documentos escritos. No va a ser nada verbalmente, todo tiene que ser por escrito. Tenemos que actuar cuando alguien nos ha requerido, alguien nos ha solicitado, o sea, requerimiento de parte. ¿Qué es lo que hacemos constar? Hacemos constar declaraciones de validez entre las partes o los requirentes. Estas declaraciones de validez se refiere a los negocios jurídicos, a las declaraciones de última voluntad, a las manifestaciones del consentimiento. También hacemos constar hechos que presencia o circunstancias que le consten al notario. Acá estamos hablando de actas notariales. También se da fe de la autenticidad de una firma o de una copia. Acá se refiere a las actas de legalización de firma y a las actas de legalización de copia de documento. Tiene que ser autorizado por un notario hábil. Tenemos nosotros que estar hábiles en nuestra profesión para que nuestro cliente no tenga ningún problema, ni nosotros tampoco. Y también tenemos que cubrir el impuesto correspondiente al instrumento público que hemos autorizado. Por ejemplo, si lo que estamos autorizando son negocios jurídicos, vamos a cubrir el impuesto de acuerdo al negocio jurídico que hemos autorizado. Por ejemplo, si es un arrendamiento, vamos a cubrir impuesto al valor agregado. Si es una compra-venta de bien inmueble, también. Si fuera una donación entre vivos, también vamos a cubrir impuesto al valor agregado. Pero si fuera, por ejemplo, una promesa de compra-venta, vamos a cubrir timbre fiscal. Si fuera un mandato general o un mandato especial, vamos a cubrir timbre fiscal. Entonces, dependiendo del instrumento público o el negocio jurídico que estemos autorizando, así va a ser el impuesto que vamos a cubrir. Le vamos a dar la palabra a Domi. Buenas tardes, licenciada. Solo con una consulta. Cuando una persona quiere, o mejor dicho, heredó un terreno a su hijo, pero este hijo falleció, el papá del fallecido, pues ya es un señor mayor y el deseo del hijo que falleció era repartir la herencia de él a sus hijos, pero el señor, el dueño del bien inmueble, le entregó los documentos a su abogado, a su abogada, porque es una mujer. Entonces ella tiene en resguardo el título de la propiedad, por decir algo.
¿Esto es posible que uno haga, licenciado? ¿Cuál es el fin? Porque si el dueño del bien inmueble aún vive, pero el que iba a heredar ese terreno ya no, él quiere salir de la responsabilidad y dejárselo a la notaria o cómo sería esto. Gracias, licenciada. Muy bien, Tommy, vamos a ver si entendí. Una persona heredó un terreno a su hijo, ¿verdad? Ahora, cuando usted dice heredó, se refiere a una donación entre vivos. Sí, sí, es una donación. Muy bien. Si es una donación entre vivos, entonces el papá se la donó. Pero esa donación ya está inscrita. Se inscribe de una vez. Entonces esa donación ya está a nombre de la persona que falleció. Si la persona fallece, acá ya no tiene que ver nada el papá, porque él ya estaba inscrito a nombre del hijo. Al fallecer el hijo, entonces ya van a heredar por derecho las personas que heredan en esa forma. Ahí ya no tiene nada que ver el papá fallecido, porque el bien ya estaba inscrito a nombre del hijo fallecido. Él tiene todo el derecho de heredarle a las personas, a sus hijos, digamos, así como usted me lo dijo, ¿verdad? A los hijos. El hecho de que se le dé a la notaria o a la abogada el título de la propiedad no significa nada, porque los hijos pueden pedir una certificación al Registro General de la Propiedad y con base a esa certificación pueden iniciar el sucesorio. Sí, lo que sucede es que creo que muchos tienen muchos problemas porque los hijos que están, como quien dice, ¿cómo decirle? Que tienen conocimiento que falleció el papá, ellos pues sí quieren que ya se les dé su parte, pero la notaria está esperando que se presenten los otros hijos que no han reclamado su parte. Entonces, por esa razón, la abogada no reparte, como quien dice, la propiedad entre los hijos que se han presentado, porque al parecer tiene otros más, pero la cuestión aquí es que los hijos que necesitan su parte pueden exigirle a la abogada que reparta esto o ella, pues como, ¿cómo sería? Como la representante, en este caso del papá fallecido, por decir algo, ella tiene que esperar que se apersonen las otras personas o los hijos, como le digo, pueden hacer valer sus derechos. ¿La abogada en este caso es representante o es la notaria que lleva el proceso? Es la abogada que lleva el proceso. Ah, muy bien. En este caso hay otros hijos, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Si existen otros hijos, entonces los mismos hijos pueden indicarle a la notaria quiénes son los hijos y llevarle la documentación, las certificaciones de nacimiento de los otros hijos, para que la notaria amplíe, dependiendo cómo va el proceso, ¿verdad? Para que los incorpore al proceso sucesorio y continúe. Realmente eso no es obstáculo. Puede continuar con el sucesorio, sabiendo ella quiénes son, o los chicos sabiendo quiénes son, pues llevar la documentación necesaria a la notaria para que ella también tome en cuenta el derecho de los otros. Y no esperar, ¿verdad?, que se apersonen, sino que de una vez tomar en cuenta a las personas. Eso se puede hacer, teniendo las Perfecto. certificaciones, sí. Muy bien, licenciado. O sea que no es tan grave como pareciera, porque sí,
Los otros hijos pues sí están muy preocupados porque de repente ya no se les deja su parte y la abogada quiere que ese persona, ¿cómo es? Que se hagan presentes los otros hijos. Entonces, pues están en ese lío, pero no es tan grave, pues. Pero sí tienen que apersonarse en un momento, Domi, porque ellos tienen que aceptar la herencia, ¿verdad? Porque si no la aceptan, entonces, ¿cómo va a quedar ese derecho? Ellos en un momento dado sí tienen que presentarse. Puede ser que estén en esa situación, ¿verdad? Y la mamá de los hijos no tienen derecho. Por ejemplo, tengo entendido que son como 4 señoras por ahí más o menos. Entonces, pues algunas quieren su parte. Entonces, la abogada les dijo que no, que sí solo a los hijos, porque a las señoras no se les puede dar, porque si se les da a una, se les tendrían que dar a todas. Entonces, no, porque solamente puede haber un matrimonio nada más. Okay. Solo tiene que ser o un matrimonio o una unión de hecho reconocida. No pueden haber varias. Sí, pues. Solo una va a tener derecho. Sí, pues, o la que se casó o la que sí, tiene pues, o con la que estaba conviviendo cuando falleció él, ¿verdad? No necesariamente, si se había casado antes y no disolvió el matrimonio, le corresponde a la persona con la que se casó y dependiendo del régimen que se haya casado, ¿verdad? Esos datos sí habría que obtenerlos, pero no tiene derecho todas, sino la persona que tenga el derecho. Porque no necesariamente con la que esté conviviendo, porque puede ser que no sea ella, que hubiera una esposa y no sea ella. Si usted dice que son varias, puede ser que haya otra conviviente que hubiera sido registrada y sería la que tiene el derecho. Pero si hay una conviviente no habría matrimonio, ¿verdad? Sí, pues. Habría que ver cómo está el asunto. Sí, hombre, qué relajo. Pero gracias, licenciada, muy amable por la aclaración. Vaya, Domi, muy bien. Pues entonces recuerdan que el día jueves tenemos nuestra comprobación de lectura de la historia del derecho. Nos vamos a quedar aquí en los caracteres del instrumento público y les voy a enviar el enlace de nuestro cuestionario de ética profesional. Estos cuestionarios, yo les digo que no tienen ninguna ponderación, son solamente para efecto de estudio, de trabajo, ¿verdad? Y si entra en el examen, porque si lo vimos en clase, ¿verdad? Muy bien, no sé si tenemos alguna duda. Creo que Sonia nos quiere hablar. Le vamos a dar la palabra a Sonia. No, perdón, licenciado. Sí, buenas tardes. No solo quería preguntar sobre lo que estaba preguntando la muchacha anterior. Yo solo quería preguntarle si la persona que muere y que por costumbre los bienes, o sea, la casa, digamos, de familiar le toca al más pequeño. Cuando muere esa persona, ¿qué pasaría con ese bien? ¿Cómo hacía el más pequeño? De la familia, digamos, al varón más pequeño, por costumbre se hace. Pero acuérdense que aquí tiene que ser de conformidad con la ley. Ahí todos los hijos tienen derecho, ¿verdad? Y también dependiendo cómo sea el matrimonio, también la esposa, depende de qué régimen hayan aceptado, también tiene derecho, ¿verdad? Pero ahí sí no es menor de edad. Y el menor de edad sería tal vez en cuanto a cuestiones de alimentos, ¿verdad? Que tiene todo el derecho hasta que llega a la mayoría de edad. Ahí sí funciona la minoría de edad. Pero en cuanto a herencias, que todos heredan por partes iguales, ya sean menores o mayores. Si hay menores, pues tendrían que tener una representación. Se da mucho, licenciada, en los pueblos que le toca la casa al más, le hereda la casa al más pequeño y así queda, pero a veces la persona muere y mi duda es qué pasa con eso. Nada, ¿verdad? Porque no hay... Lo que pasa es que todo eso hay que dejarlo escrito. Ajá. Porque el hecho de uno decirlo, te lo voy a dejar, mijo, cuando me muera es tuyo, ¿verdad? Pero es de palabra. Entonces, si la persona de veras quiere dejárselo, de una vez hacer una donación entre vivos que quede registrado. O un testamento, ¿verdad? Para que cuando la persona ya no esté,
Entonces quede pues al menor si ese es su deseo, ¿verdad? Porque tal vez los grandes ya no están en casa y ya tienen sus propios bienes, ¿verdad? Ya no necesita, Ujú. Y por ¿verdad? ejemplo, la esposa no puede reclamarlo porque no hay documento. La esposa, si es esposa, y dependiendo el régimen que adquirieron, tiene derecho. Pero como solo fue de palabra que se... Ah, no, pero si es casada, sí, sí tiene derecho, Ah, ya. ¿verdad? Por Ah, ley. bueno, está bien. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. Buenas tardes, José. Dígame. ¿Este tema que vimos el día de hoy entra en el parcial o entre en el final? No, este punto, el documento ya es para el final. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy Muy amable. bien. Vamos a escuchar a Osmar. Buenas noches a todos. Una consultita, licenciada. En la comprobación lectora va a entrar únicamente el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Es así, licenciada? Perdón, en la consulta. Sí, en nuestro libro, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro libro. Así es, licenciada. Es la evolución histórica del notariado y el capítulo 3, que es la evolución histórica del notariado en Guatemala. Exactamente, esos dos, Osmar. Gracias, licenciada. Muy fina. Muy bien, para servirle. Entonces aquí en el chat les voy a mandar el enlace para nuestro cuestionario. Ya son las 6 de la tarde, 6:12. ¿Qué dice Ligia? Buenas noches, licenciada. Solo quería preguntarle que cuánto tiempo tenemos para responder ese cuestionario, ese examen o cuestionario. Tienen todo el tiempo que quieran. No tiene tiempo. Lo importante es que lo respondamos, ¿verdad? Pero no puede pasar de hoy, ¿verdad? Para enviar. Sí, no puede pasar de hoy, ¿verdad? Para que hagamos Gracias, licenciada. nuestro ejercicio. Muy bien, ahí les estoy enviando el link, el enlace para el cuestionario. Gracias, licenciada. Nos vamos a basar en la ley de ética profesional, ¿verdad? Sí, es sobre el código de ética profesional. Muy amable, gracias. Feliz noche. Muy bien. Gracias, Iván. Ya, disculpe, fíjese que dice que en este formulario no se aceptan más respuestas. Ah, bueno, ahorita voy. Muy bien. Ahorita ya puede. Licenciada, una consulta. ¿Nos podemos salir de la clase para responder o nos quedamos aquí? Sí, Adela, pueden salirse, sí, no hay pena. Gracias, Ligda. Muy bien. Licenciada, disculpe, es el código de ética del Colegio de Abogados. El código de ética, sí. ¿Del Colegio de Abogados? Sí, sí. Ok, gracias. Muy bien.
Ya, perdone, todavía no ha hecho revisión de exámenes para los que solicitaron, ¿verdad? Ya todos los que me pidieron revisión se lo remití, Sonia. ¿Usted pidió revisión? Sí, pero no recibí nada. ¿Vio en su correo? Sí, licenciada, porque yo no le puse mis datos completos y usted me pidió que se los fuera completos y le envié el correo. Me dijo que lo había recibido, pero ya no recibí contestación. Vamos a ver. Licenciada, ¿podemos retirarnos de la clase y hacer el cuestionario? Sí, Byron, sí puede retirarse. Muchas gracias. Oye, me gusta saludarla. Feliz noche. Gracias, igualmente, Byron. Hasta luego. Adiós. Feliz noche, licenciada. Gracias igualmente, José. Feliz noche. Adiós, gracias igual, Alfredo. Feliz tarde, licenciada. Gracias, Dom, igualmente. Buenas tardes, licenciada. Gracias igualmente, Sergio. Licenciada, la comprobación del juez tiene ¿cuántos puntos vale? Disculpe la pregunta. La comprobación de la lectura, ¿Así es, licenciada? la del jueves. Esa tiene 5 puntos. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Edgar. Licenciada, perdone, solo para mí, para rectificar, viene en el parcial, viene desde el punto 5, función notarial fue pública, la relación notarial, me estoy trabando, la relación notarial, la responsabilidad profesional del notario. Viene desde el punto, solo evaluamos el punto 2 en el primer parcial. Ajá. Vamos a evaluar del 3 al 8. Desde el punto 3 del notario, Ajá. régimen disciplinario, ok, hasta Sí, el 8, hasta el 8. Muy amable, gracias. Muy bien, para servirle, Edgar. ¿Cuál es su carnet? Sí, licenciada, es 2017-371. 2027-371. Sí. ¿Y su nombre? Sonia Elizabeth López Torres.